Bueno, continuamos con nuestra primera mesa redonda. Como hemos hablado y también conversado junto con Dani, el interés al final de este foro es traer sobre una misma mesa diferentes voces que representen toda la cadena de valor. Las siguientes dos mesas van a trabajar un poco en este sentido. Vamos a comenzar con una conversación a cuatro manos, con voces de toda esta cadena, contundentes principalmente en el ámbito de la sostenibilidad y la innovación como claves en este nuevo tablero de juego. Y nos van a acompañar, en primer lugar, Jorge Portillo. Jorge es licenciado en Ciencias Ambientales y también ha estudiado un Executive MBA en el IES, tiene experiencia previa en estrategia, ha emprendido en China y bueno, y ahora viene y nos hablará también desde la posición de una nueva startup con la que está trabajando, Greenco. Es una startup tecnológica que se dedica a medir el impacto ambiental de las empresas y las organizaciones. Y de hecho, él nos explicará mejor, pero en este foro estamos utilizando la herramienta de Greenco para medir precisamente la huella de carbono que estamos evitando haciendo este foro online. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Si quieres, cuando terminemos la mesa, explicas cómo va a ser el funcionamiento para que todo el mundo pueda medir exactamente qué huella de carbono ha evitado emitir cuando... Ah, mira, este QR que lo tenemos aquí. Si escaneamos el QR, nos llevará a una aplicación en la que nos pedirá algunos datos básicos, ¿no? Jorge, corrígeme si me equivoco. Sí, lo estás haciendo perfectamente, ¿eh? Introduciendo esos datos nos permitirá, de alguna manera, que nosotros también seamos conscientes de, a nivel de impacto ambiental y sostenibilidad, lo que hemos evitado precisamente quedándonos en casa y disfrutando de este foro desde casa. Yo os animo a todas las personas que estáis en este momento viéndonos que cliquéis con, ya sabéis, con el móvil, saquéis una foto, entráis en el código QR y rellenemos la encuesta. Intentaremos daros los datos lo antes posible de cómo ha ido el asunto. Lo volveremos a proyectar después de la mesa para si alguien no le ha dado tiempo a pillar el código QR para que pueda hacerlo. Bueno, vamos a seguir con otro Jorge. Tenemos hoy dos personas que os llamáis igual. Bueno, Jorge Mas lleva más de 20 años ayudando a empresas a reinventarse. Jorge Mas trabaja en el sector de retail y su foco siempre ha sido lanzar conceptos innovadores que aporten valor al consumidor. El valor es fundamental. Creo que para hablar de sinergias, y esta mesa es lo que vamos a intentar, ¿no? Atraer sinergias, creo que pocas personas mejor o más adecuadas que tú, Jorge, porque realmente es uno de los valores, ¿no? De que siempre estás intentando encontrar en cada una de las acciones que haces. Buenas tardes, Jorge, que ya te veo. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal estamos? Y también es escritor en libros, pues bueno, la verdad, muy reconocidos en el ámbito del retail. Tengo ganas de conversar y que nos cuentes cómo lo ves, porque realmente el retail se está viendo muy dañado, perjudicado por toda esta crisis sanitaria. Seguimos con Eneco. Eneco, ¿qué tal estamos? ¿Buenos días para ti o buenas tardes? ¿Dónde estamos? No, he venido a renovar la visa, o sea que estoy por aquí, cerquita vuestro. Perfecto, pues buenas tardes, Arrachaldón. Es que bueno, eres físico de materiales de formación. Y eres investigador en Stanford University y en la NASA también. Estás especializado en materiales biológicos y alimentación sostenible. Y has trabajado en el ámbito de la gastronomía también, en startups como Beyond Meat, que yo creo que todos lo conocemos, esta empresa. Y luego, aparte, trabajas junto con Eneco Achak en Oribay Foods, que habéis creado ahora en 2021. Y el objetivo es, que me encanta, crear la comida del futuro sostenible, saludable y sabrosa. Sí, y me encantan estos tres valores, la verdad. Así lo llamamos, las 3 S. Creemos que es la única manera de alimentarnos en el futuro de una manera saludable, sostenible y si es sabrosa, pues mejor que mejor. Que mejor, buscando esa sinergia. Chicos, pues vamos a comenzar con nuestra mesa. Si quieres, Eneco, comenzamos contigo, ya que eres la última persona a la que hemos presentado, y ya por seguir. Tú puedes aportarnos en esta mesa, al final, la visión un poco de la intersección entre la ciencia y la gastronomía. Y viendo sobre todo el impacto que ha tenido en el sistema la crisis sanitaria, ¿qué punto o qué relevancia ha adquirido la ciencia para, entre otras cosas, por ejemplo, asegurar que nuestro sistema alimentario se mantenga ciertamente estable, ¿no? Que sea más resiliente? ¿Crees que hay algún punto ahí por hacer? Hombre, respecto a la ciencia y la pandemia, yo nunca he recibido tantas llamadas como ahora. Por primera vez se nos ha puesto a los científicos y las científicas en el foco
y cómo los humanos nos alimentamos ha sido el culpable de esta pandemia. No ha sido ni un murciélago ni un pangolín, hemos sido nosotros los humanos y cómo nos alimentamos. Al final las zoonosis, que son las enfermedades que nos vienen de los animales, representan el 60% de las enfermedades y el 75% de las emergentes, según la ONU. Y si creemos que esto es algo aislado en el sudeste asiático que surge por comer animales exóticos, no es así. Yo os pongo unos ejemplos. La gripe aviar en el 94 surgió en una granja de pollos. El 2008 la gripe porcina fue también en una granja de cría intensiva de cerdos. Y bueno, encefalopatía espongiforme, lo que todos y todas conocemos como vacas locas, también surgió en una granja de cría intensiva de vacas. Entonces, cómo los humanos nos alimentamos está teniendo repercusiones tanto en el planeta, que luego hablaremos de sostenibilidad, como también en las nuevas enfermedades que van apareciendo, como el caso de la COVID. Vamos a aprovechar y darle bienvenida a Javi. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Se ha incorporado un poquito más tarde. Javier Oyer es propietario, cocinero y chef en el Culler de Pau, 2 estrellas Michelin y 1 estrella verde, que estás en Ogrove. Bueno, Javi es cocinero de toda la vida, aprendió el oficio de su padre y ejercita un tipo de cocina basada en el compromiso, en la pasión, en la conciencia. Yo creo que Javi tiene el discurso desde siempre muy incorporado, ¿no? Del rol que puede tener el cocinero, el chef, en realmente dar valor y relevancia a toda la cadena de valor. No solamente hablando de la sostenibilidad, sino, como decías tú también, en Eco, proporcionando de alguna manera alimentos, insumos desde un punto de vista sostenible. Javi, ¿cómo estás? Bien, aquí apurado con los coloretes de que no llegaba a conectarme, problemas de vivir aquí en la aldea. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por conectarte, Javi. Oye, cuéntanos, vamos a aprovechar que también estamos hablando contigo. ¿Cómo ves tú estas conexiones de la cadena de valor? Al final, esta crisis que estamos viviendo, esta ruptura del sistema, ¿tú crees que de alguna manera puede servir para que reforcemos esas conexiones dentro de la cadena desde un punto de vista más consciente? Creo que hay que reflexionar sobre ello. Creo que es el momento. Siempre es el momento para pensar en dejar un mejor futuro para los demás, ¿no? Y donde una cadena productiva y en teoría de valor, donde los eslabones tienen que estar todos sólidos, equilibrados y donde todos tienen que tener su justo reparto, ¿no? Y su justa importancia. Entonces, si esa cadena de valor ya hay algún eslabón más débil y donde no se le mira demasiado, yo creo que ya pierde el sentido de la palabra. Entonces, yo creo que puede ser un momento, o tiene que serlo sí o sí, para intentar cambiar las dinámicas. Pero creo que es complejo, es apasionante, hay una oportunidad por delante, yo creo, pero creo que tenemos que pararnos para pensar que algo estábamos haciendo mal, ¿no? Acabo de escuchar a Eneco ahora, así en su última intervención, de que tenemos que mirar cómo consumimos, tenemos que empezar a hacer cierta autocrítica como especie, ¿vale? Como que estamos aquí en el planeta no para pasar como un rodillo, sino para sumar y para pues, pensar en un futuro más habitable, ¿no? Esto creo que es nuestra responsabilidad y creo que tiene que ser el objetivo sí o sí. Es terrible que tengan que pasar este tipo de desgracias, porque es una desgracia, para que se hable de esto con más claridad. No sé si traerá un cambio o no. Espero que a mí me está cambiando ya y me reafirma un poco en que, bueno, que no éramos unos locos, ¿no? Y que si tú crees en lo que haces y si tú crees que realmente influyes si tú puedes actuar donde realmente influyes, que es en donde tienes cerquita las cosas, donde te puedes preocupar por el vecino, donde te puedes preocupar por cómo compras, por cómo consumes, pero dentro de una realidad pequeñita, que es la que le toca a cada individuo vivir y que esa es la que va a sumar para hacer una realidad más responsable y sostenible, ¿no? Yo... bueno, que pasen estas cosas para que nos agiten, a ver por dónde realmente tomamos parte, ¿no?
Está claro que el futuro y el escenario de futuro está por dibujar, pero yo creo que cada vez más voces al final se alzan, ¿no?, en entender que tenemos que cambiar el sistema. Jorge más, como estáis los dos, apellido incluido. Muy bien. Al final, dentro de todos estos eslabones de la cadena de valor, el retail, la distribución, sobre todo la distribución a pequeña escala, que es precisamente la que puede trabajar con más producto de cercanía y puede hacer que esta cadena de valor realmente fluya con mayor tranquilidad, se ha visto plenamente perjudicada. ¿Tú cómo 100%, crees sí, que 100% va? perjudicada. Sí, ¿cómo crees que puede y cómo crees que se va a enfrentar el retail? ¿Qué puede hacer en este escenario? Bueno, el retail, o sea, la pandemia lo que ha hecho de alguna manera es acelerar el proceso. A mí me gusta mucho hacer un paralelismo entre lo que es la hostelería y el retail. La hostelería se profesionalizó hace ya 25 años, hizo una transformación por completo y introdujo la formación y un cambio en su propuesta de valor. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso. O sea, nosotros, de alguna manera, el retail ha de profesionalizarse. Este es el cambio que debe realizar. Sin duda es súper negativo el hecho de que haya ocurrido esto por fuerza, pero obviamente, ¿no?, pues, la formación es algo que en retail pues, no estaba bien profesionalizado y ahora va a ser un paso para profesionalizarse. Y obviamente dar esta propuesta de valor, porque en definitiva, pues antes estaba escuchando a Dani, ¿no?, y hay un tema que también tiene un paralelismo, que es el corazón. O sea, el retail, especialmente el pequeño comercio, pues el pequeño comercio es todo corazón. Es todo corazón, hay mucha voluntad y entonces, pues en la situación actual, que es en la que se ha visto el COVID, pues lo que hace falta es más cabeza y menos corazón. Siempre hemos comentado que la supervivencia es una de las cosas, ¿no?, que más está ahora en boca de todos. Entonces, ha de haber esa supervivencia, pero las personas de retail se tienen que empezar a preguntar cuál es la propuesta de valor. Es decir, ¿por qué les vienen a comprar? Y cuál es el cambio que van a realizar en sus negocios para que les vengan a comprar. El retail ha estado muy orientado a producto. Y ahora el retail se tiene que orientar a cliente. Ya empresas avanzadas, las grandes empresas, ya sí lo hacían. Pero lo que hacían las grandes empresas ahora lo tienen que empezar a hacer las pequeñas. A mí también me gustaría comentar una serie de retos en esta adaptación a esta velocidad, ¿no?, que tiene esta adaptación al consumidor, que es la digitalización. O sea, hay muchos retos, hay muchos retos, pero la digitalización es uno de ellos. Y en la digitalización, ¿no?, y obviamente el canal Horeca pues ya ha adaptado, ¿no?, esta digitalización. O sea, también aquí han tenido que correr, ¿no?, con los códigos QR y con todo, pero en retail pues hablamos de digitalización del pago, por poner un ejemplo, y la digitalización del pago no es el hecho de llevar la tarjeta en el smartphone. La digitalización del pago va mucho más allá. Es pagar con una aplicación. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Asia, en China. En China pagan con WeChat. Ya es una propia aplicación. Entonces, ha de haber, o sea, el retail al final ha de adaptar la tecnología para el buen uso de las personas. Y todavía hay mucho por hacer. O sea, el COVID de alguna manera va a acelerar este proceso y va a hacer que haya muchos cambios, mucha transformación. Trágicamente, pues muchos negocios no se van a poder adaptar porque ahora, ya digo, están corriendo todos, ¿no?, y hay que poner cabeza, no es solo supervivencia, pero tiene muchos retos. Uno, la digitalización, y dos, ¿no?, podríamos luego hablar y entrar igual un poco en polémica. El e-commerce, la unicanalidad es una realidad. La tienda física ha de tener equilibrio con la tienda online. Todo y así, cuidado con la obsesión por el e-commerce. Y aquí lo dejo para no monopolizar. Meteremos cizaña, porque este tema a mí me interesa Sí. también. Cómo recuperamos la cercanía y la experiencia. Al final hay que reivindicar también la experiencia, ¿no? Voy a hacer un inciso antes de continuar para animar también a la gente que nos está viendo. Si tenéis preguntas, por favor, ponedlas en el chat y luego tendremos un tiempo para volver a ellas y debatirlas. Y con estos temas que estabas hablando tú también, Jorge, ¿no?, de poner cabeza, y también uniéndolo con lo que ha dicho Javi, lo que ha dicho Neko, en ocasiones es volver un poco a lo básico, un poco a generar conciencia y un poco a empezar a entender que esto ha de ser sostenible, que parece como bastante básico, pero que nos ha costado darnos cuenta, ¿no?, en este momento. Jorge,
Tú trabajas en el ámbito de la sostenibilidad, tienes de hecho una empresa que mide huella de carbono y trabaja en hacer entender a la industria, por ejemplo, y a todo el sector que trabajar en clave sostenible no solamente queda bien de cara a la galería, sino que puede ayudarte incluso a desarrollar estrategias interesantes y que ya en clave de resiliencia, es que es la clave para el futuro, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, visualmente hay que escuchar a Eneco y cuáles son las 3 S que les motivan a trabajar en el futuro, ¿no? Una alimentación saludable, sostenible y sabrosa. Es decir, que al final, si queremos pasar hacia un modelo teniendo en cuenta esas 3 S, pues hay que medir. O sea, el primer paso para mejorar es medir. Y tener toda esa información y esos datos para establecer, después de esa medición, pues unos planes que nos ayuden a mitigar riesgos, a saber qué caminos, si estamos cumpliendo los objetivos y vamos, y más en el sector de la gastronomía también, ¿no? Que como bien comentaba a Javi, que siempre también se habla en el sector de proveedores de kilómetro cero. Bueno, ¿qué significa esto de proveedores kilómetro cero? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega el kilómetro cero, no? Que se habla mucho. Si estamos en los Pirineos y nuestro proveedor es francés, ya no es kilómetro cero. Evidentemente en el Pirineo español, pero en este camino queremos pues poner tecnología e innovación para que las empresas pues tengan todos esos datos que les ayude a la mejor toma de decisiones y que eso también sea un ejercicio de transparencia de cara a todas las partes interesadas, porque estamos evidentemente aquí más enfocados a la cadena de suministro, pero también esa transparencia hace que esos datos, esa información, seamos más transparentes también para lo que comentaba Jorge de los clientes, que al final cada vez están más sensibilizados y están tomando unas decisiones más conscientes y responsables, porque al final el camino cada vez está más claro, que o tomamos acción, ¿no? El lema de ACT que tenemos en esta congreso o no vamos, porque esto no va de React, sino de ACT. Tienes razón, Jorge, tienes razón. Estamos hablando mucho de tecnología, de innovación, de ciencia, de aplicaciones científicas en la gastronomía. Quiero lanzaros una pregunta, ¿no? ¿Creéis que hemos llegado a este punto porque hemos deshumanizado un poco todo lo que tiene que ver con la gastronomía y toda la cadena de valor? ¿Y creéis que enfocarnos, que es donde nos tenemos que enfocar, por otra parte, en ciencia, innovación y tecnología, puede hacer que nos deshumanicemos más o realmente puede ser la clave para empezar a entender y reconectar desde ese punto de vista humano, de persona a persona? ¿Cómo lo veis? No sé quién quiere hablar, Eneco, igual tú, venga. Sí, hombre, la ciencia es la herramienta que mejor conocemos, que más nos acerca a la verdad. Entonces es una herramienta que nos va a ayudar a medir, como hablaba Jorge Portillo, que me parece ahora mismo algo muy necesario, porque chefs como Javi y muchísimos otros a nivel estatal, a nivel mundial, quieren comprometerse con la sostenibilidad de nuestro planeta, pero quizá no saben cómo. Entonces, yo lo que he venido realizando los últimos años ha sido unos metaanálisis, he leído muchísimo y bueno, al final ves que la gran mayoría de los artículos científicos sí que te dan unas pautas y unas líneas para saber cómo un chef y cómo nos podemos, no solo ya un chef de un restaurante, sino cómo nosotros y nosotras nos podemos alimentar de una manera sostenible. Hablábamos, por ejemplo, de kilómetro cero. Algo que me sorprendió muchísimo, que me chocó muchísimo, es que el transporte supone una parte ínfima de la huella CO2 en los alimentos. Es más importante qué es lo que comemos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy fácil. Por kilogramo de producto y en una huella de CO2 equivalente, porque hay diferentes gases que al final los ponemos todos en un estándar, un kilogramo de vaca, por ejemplo, pues contamina 200 veces más
que 1 kilogramo de naranjas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que consumimos? ¿Qué es lo que servimos en nuestros restaurantes? Va a tener un impacto tremendo, pero tremendo, en la huella que vamos a dejar. Y la ciencia al final lo que nos hace es ayudarnos a entender cuáles son los problemas y darnos herramientas para solucionarlos. Yo creo que nos deberíamos basar en la ciencia si queremos que el cambio sea real. Javi, quizás por alusiones, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Yo creo que es clave. Tenemos la oportunidad de que el mundo evoluciona y pues tiene sus ritmos. La tecnología, la digitalización son claves, la ciencia es importante. Hay que ponerla pues al servicio, yo creo que pues de las personas y sobre todo de la naturaleza, donde ahí es donde observamos ahora un mundo con esos desequilibrios donde la naturaleza es una de las más perjudicadas, ¿no? Y donde el ser humano participa e influye, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de aprovechar todo ese potencial que tienen esa parte más tecnológica o digital, y digital que esté al servicio siempre pues, de cómo vamos a consumir, de cómo funcionamos, de crear estructuras de alguna forma éticas para poder pensar en que tenemos que empezar a dar un poquito a la naturaleza. Yo creo que esta reconstrucción o redefinición del sector o de la industria yo partiría con ese punto de partida de esa emergencia climática, ¿no? Donde a partir de ahí nos va a ayudar a que pues todo se compense y vale, los ritmos a veces dejarnos llevar por ese ritmo que nos marca también nuestro planeta, ¿no? Y contener un poquito nuestras ambiciones y sobre todo las acciones a veces poco útiles para la humanidad y para las personas, ¿no? Yo creo que ahora es importante hilar de una forma constructiva, pensando pues eso, en las personas y sobre todo vuelvo a repetir, en la naturaleza. Yo creo que si somos capaces de que todos estos avances tengan una utilidad práctica, nos haga pues generar una conciencia donde no nos sentimos o donde no se siente la gente sola o abandonada, y hablo desde lo pequeñito, hablo desde el rural, desde el campo, de algo que antes estaba casi denostado, ¿no? Donde nadie veía futuro. Yo entiendo que, vuelvo a repetir, los ritmos son los que son, ahora es momento de ver que podemos reconectar y, pues, por ejemplo, donde yo vivo, en Reboredo, un pueblecito, una aldea pequeñita, es vital toda esta conexión con lo digital y con lo tecnológico para poder construir nuestra pequeña realidad, pues con justicia sobre todo y con esa esperanza de poder también servirnos de todo este potencial tecnológico, ¿no? Yo creo que y en esto va a hacer falta grandes esfuerzos, ¿no? Y hablábamos también del sector productivo para el sector productivo depende qué sector productivo, es muy amplio, ¿no? Nuestro lenguaje va acercándose a los que comparten como nosotros. Sectores, yo hablaría más de ética y hablaría más de intención, ¿no? Bueno, que creo que es importante que tengan su pequeño escaparate, ¿no? Y a veces eso, pues son los más ninguneados y bueno, los que menos se le hace caso. Va a haber que hacer un gran esfuerzo en que todos, de alguna forma, empecemos a dejar de dar palmaditas en la espalda cuando sabemos que algo no funciona. Si vamos a la raíz, empezamos a cambiar las cosas sin prisas, hay tiempo y tenemos la oportunidad. Pero creo que casi siempre aquí hay un cariz de responsabilidad social importante, ¿no? Y de poder pensar
pues en los que no tienen oportunidad de poder reclamar o por lo menos asomar la cabeza para decir que desde aquí también se puede construir, ¿no? Y buscar esos equilibrios para compensar otra vez, ¿no? Que volver al pueblo, pero dotarlo de servicios, por favor, ¿no? Eso es clave. Totalmente de acuerdo. Jorge Mas, te voy a preguntar, porque cuando hablamos de sostenibilidad, claro, la cadena de distribución es un elemento sobre el que generalmente tendemos a pensar, ¿no? Como principal elemento provocador de emisiones. Eneco ya nos ha dicho que no, que es más quizá la raíz de lo que comemos y no tanto cómo lo transportamos. Sí que es verdad que está habiendo una tendencia de la huerta a la mesa, o como queramos llamarla, que es una tendencia a eliminar intermediarios. Jorge, ¿tú cómo ves esta tendencia a futuro? ¿Crees que se va a mantener o de qué manera la podríamos recuperar en base a unos valores, en base a una ética? ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí, obviamente sí que se va. La tendencia es obviamente a que lo que estamos comentando, que este parón, ¿no? Este parón que nos ha dado esta pandemia nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho humanizar y sociabilizar, y obviamente en el tema de emisiones, pues también va a haber una reflexión. Y pues ya ¿no? En el retail alimentario en muchas ocasiones dices, ¿por qué tengo que hacer el transporte, ¿no? De un lugar? El consumidor dice, prefiero pagar un poquito más y que me venga de una zona más cercana, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta comentar en esta pregunta que estás trasladando que una tendencia vamos a pasar del global al local. Es decir, las personas van a entender que no tienen que consumir en temas lejanos, sino empezarlo a consumir en temas mucho más cercanos. Y aquí hay una amplitud, ¿no? A hablar de logística, pero sí que este canal se va a reducir, y donde vamos a visualizar, ¿no? ¿Por qué no el canal Horeca? ¿Cómo puede también, ¿no? Pues inmiscuirse en el retail, pero sobre todo muchos fabricantes van a reducir el canal y van a implementarse en el canal minorista, que ya muchos lo están haciendo. Pero sí, a tu pregunta, obviamente, este parón va a ayudar muchísimo a que haya mucha más reflexión. A mí sí que me gustaría hacer también, ¿no? Un comentario, que es que hemos de diferenciar, ¿no? Volviendo a la pregunta anterior, también me quedo con ganas, hemos de diferenciar también en ecosistema y sociabilización. Es decir, desde mi punto de vista también, para que la humanización sea total, los dos ámbitos tienen que coexistir. Y me voy a explicar, y se podría trasladar también al servicio Horeca, ¿no? En Sala, que es que al final el servicio y la atención al cliente forma parte también de esa humanización, forma parte de esos valores, forma parte de sociabilizarse. Entonces, al final, de alguna manera, pues ahora, por ejemplo, nos estamos viendo en las pantallas, pero yo sinceramente me encantaría que fuese presencial, me encantaría luego daros abrazos, ¿no? Y de alguna manera tener ese contacto humano, ¿no? Algo que creo que esta pandemia a todos nos ha afectado, y lo que hace es intentar luego recuperar, ¿no? O sea, creo que luego esta sociabilización va a venir, y este ecosistema que ya está en boca, ¿no? Con datos, como decía Eneco, y esta sociabilización que todo el mundo tiene unas grandes ganas, pues creo que va a ayudar a que haya una humanización mucho más completa. Pero es muy importante, sobre todo en retail, ¿no? Y si se me permite, en Horeca, ¿no? Especialmente en Sala, pues no perder los valores de origen, que es ese buen servicio, ese buen trato y ese cuidado de los detalles y ese cuidado de alfombra roja a las personas. Porque al final la inmediatez, que es los millennials, los centennials, ¿no? Pues esa inmediatez que nos aporta la tecnología, pues con educación hemos de recuperar los valores de antes, ¿no? Todo ha de volver antes. Y pongo un ejemplo, en Japón, hay en las escuelas hay una clase de paciencia, porque en Japón siempre hacen muchas colas, ¿no? Especialmente en Tokio, y educan desde pequeños para que puedan tener paciencia, ¿no? Ahora, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, especialmente en el retail, es que se acumulan grandes colas, ¿no? Por las restricciones, y la gente tiene paciencia, pero ha sido fruto, ¿no? De alguna manera, pues, de esa imposibilidad, ¿no? Está prohibido otras cosas, ¿no? O sea, o lo haces o te aguantas. Entonces, en el caso de que no esté prohibido, pues estaríamos, ¿no? Con esta paciencia, o buscaríamos la inmediatez. Bueno, pues aquí lo dejo, pero que hemos de recuperar, ¿no? Este ecosistema de socialización.
Ujú. Qué buena reflexión, ¿no? La inmediatez que hace perder de cierta manera, aparte de la paciencia, la autenticidad de las cosas. Jorge Portillo, yo quería que tú nos dieras la visión de qué manera podemos encontrar ese balance entre la sostenibilidad y todos estos valores de humanismo, de paciencia, de slow, de reconexión. ¿Son compatibles? Es decir, ¿podemos llegar a conseguir que sea una cadena de valor, que la gastronomía como sistema, desde una visión sostenible, también sea humana, aunque eso implique, pues eso, quizá derivar la tecnología según qué momento, según qué ocasiones? ¿Cómo lo ves? ¿Es compatible? Bueno, yo creo que de hecho la digitalización y la tecnología lo que tiene que hacer es unir y no separar. Es decir, que muchas veces parece que la tecnología está hecho para los que venimos de innovadores y jóvenes y demás, y para nada. O sea, la tecnología tiene que abrazar a todas las personas, independientemente de su edad y de su educación, porque si no va a haber una transición muy injusta. Y de hecho, una de las cosas que trae precisamente desde mi punto de vista la digitalización y la tecnología es que, por ejemplo, la gente se pueda volver al pueblo a trabajar. O sea, todo este desplazamiento hacia las grandes ciudades y demás, a lo mejor gracias a la tecnología y la digitalización podemos hacer que se revierta. La pregunta es también si las empresas están preparadas para organizar sus empresas y sus puestos de trabajo así. Y esto al final hará que también, pues, si la gente vuelve a zonas más rurales, si hay algún tipo de incentivos también para hacerlo, etcétera, que genere, pues, que se abran más comercios locales en los pueblos, en las aldeas, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo creo que todo está bastante unido para que todo al final, por ejemplo, en mi caso, ahora mismo, por el tema de la pandemia hay muchísimas cosas que antes hacíamos de forma presencial, como visitar a potenciales clientes, etcétera, y a lo mejor podía ver uno cada mañana y ahora puedo ver 3 y 4 potenciales clientes en una misma mañana, o hacer reuniones de seguimiento con clientes. Esto al final es un ahorro de tiempo, un ahorro de atasco, un ahorro de emisiones. O sea, hay muchas cosas que creo que están todas de la mano y que yo pueda estar, pues, disfrutando de mis hijos antes. O sea, que yo creo que todo va de la mano para que bien utilizada y bien enfocada la tecnología pueda ser un beneficio para todos, no para algunos. Gracias. Mientras mis compañeros van revisando las preguntas, nos queda poco tiempo. Os quiero lanzar a los 4 una pregunta flash, ¿vale? Rápida. A ver qué os viene a la cabeza. Me gustaría saber qué elemento creéis que es más clave para transicionar hacia un sistema gastronómico más resiliente y más conectado. Es difícil, ¿eh? Pero, ¿qué palabra sería la clave? O sea, si ronda rápida, ronda... Os dejo 2, venga, os dejo 2 conceptos también. Voy a estar generosa. ¿Quién quiere empezar? Comenzamos. Javi, venga, que te va con Repite ganas. la pregunta, perdona, repite para que me despierto. ¿Alguna palabra que represente un elemento, un concepto que tú consideras que es clave para que realmente podamos transitar hacia este sistema gastronómico, esta cadena de valor conectada y resiliente? Wow. Ronda flash. Yo te voy a hablar más que una palabrita. Yo rediseñar desde eso, desde la emergencia climática, pero desde la responsabilidad social y desde la innovación. Yo pondría el punto partido desde ahí. Si no, porque a veces creo que nos olvidamos de, pues un poquito de profundizar dónde está, cuando se habla de sostenibilidad, de dónde parte, ¿no? De hasta dónde tenemos que llegar para que sea real y útil, de verdad. Entonces yo creo que eso, tenemos una responsabilidad para buscar un mundo más equilibrado, ¿no? ¡Hala! ¿Quién le sigue? Eneco, ¿cómo lo ves tú? Yo siempre, si ves en mi perfil de Twitter, tengo de fondo Healthy Planet, Healthy People.
Y yo creo que ahí están las dos claves, planeta y salud. Y lo crean o no, los chefs y nosotros lo que comemos tenemos un impacto tremendo. Yo voy en coche, tengo un coche de gasolina y yo sé que yo soy consciente de que contamino cuando estoy conduciendo ese coche. Pero la gente no es consciente de lo que contamina cuando se está comiendo una tableta de chocolate, con lo que me encanta el chocolate, que llaman Chocolate Boy, ¿no? O el agua que ha consumido en un café cortado. Entonces tenemos que educar, empezando por los chefs, porque son los que mayor altavoz tienen. Tenemos que educar desde la ciencia a los chefs para decir esto es lo que contamina, esto es lo que no, o esto contamina más, esto contamina menos, y luego acabar nosotros y nosotras en nuestras casas consumiendo productos que son sostenibles. Totalmente de acuerdo. ¿Quién sigue? Jorge, quien quiera, Bueno, de los Jorges. Venga, me tiro yo a la piscina. Bueno, yo siguiendo con Eneco, yo también en Twitter tengo Good Food, Good Life, o sea, somos lo que comemos al final. Y yo me voy a ir al apartado más emocional. Para mí hay dos palabras, pasión e inquietud por un mundo mejor. Al final, si uno tiene pasión, ¿no? Y tenemos esta inquietud en que las cosas mejoren, especialmente las cosas de nuestro entorno, pues vamos a acabar siendo más responsables y vamos a acabar, ¿no? Pues en este ecosistema, ¿no? Con esa sociabilización completa. Gracias, Jorge. De acuerdo también. Bueno, yo por mi parte diría sensibilización y educación. Creo que la educación es fundamental y yo creo que desde el Centro Culinario Vasco, todas las entidades, tiene que haber una educación y una sensibilización para que los pasos que vayamos dando vayan hacia un planeta más sostenible, más equitativo y más saludable. Muchas gracias, chicos. No sé si tenemos alguna pregunta, ya estamos también fuera de tiempo. Sí, Anaís, tenemos un par de preguntas. Una de ellas, Alejandro nos dice, ser consciente con lo que se come es sin duda el camino a seguir. Sin embargo, la realidad nos marca que los productos bio son sustentablemente más caros o que tienen un precio más elevado al que muchos no podemos acceder. ¿Qué solución creéis que podemos dar a esto? Si queréis, salto yo ahí. Lo que hablábamos antes, comer local es importante, pero también qué es lo que comemos. También, por supuesto, comer, él hablaba de productos bio, orgánicos, etcétera, es importante, pero repito, ¿qué es lo que comemos? Y voy a terminar en 10 segundos, que sé que andamos mal de tiempo. Hay una lista que va de qué es lo que más contamina, lo que menos contamina. Lo que más contamina son los rumiantes, luego va el queso, el chocolate, el café, el aceite de palma, los cerdos, los pollos, aceite de oliva, pescado, huevos, arroz, y luego ya están las cosas que contaminan un poquito menos. Por ejemplo, los nuts, los frutos secos, el trigo, el centeno, los tomates, la maíz, los guisantes, las bananas, los frutos de raíz, las patatas, las manzanas, los cítricos. Entonces, si consumimos esos que están en la parte de abajo, vamos a contaminar muchísimo menos que si consumimos esos que están en la parte de arriba. Hay que informar a la población. Me encantaría que Jorge Portillo, su siguiente proyecto fuese un código QR en el que me descargo y digo, estoy consumiendo 100 gramos de esto, 100 gramos de lo otro, ¿cuánto contamino? Entonces, desde aquí, Jorge, te animo a que tu siguiente proyecto sea ese. Sí, ¿no? Y de hecho, sin duda alguna, en el sector de la gastronomía y en el sector Horeca es un gran reto. Al final estamos trabajando, antes hablaba Dani García de alta cocina o esto, y al final, ¿cuántos ingredientes puede tener
un plato de este tipo, ¿no? O sea, al final también hay que ver todo eso y sin duda alguna, Eneco, poner ya no de un producto, sino de un plato. Son retos, pero creo que para eso está precisamente también la tecnología, ¿no? Y que sirva para educar, para que cada vez los comensales pues tomemos decisiones con más información, tomemos decisiones con más criterio. Yo le diría de esos productos que ponen bio, pues empezaría no a desconfiar, pero sí a ir a los mercados un poquito más, ¿no? En el mercado puedes encontrar, pues fiarte más de las personas y puedes establecer una relación de confianza donde a veces no tengas que andar a medir a ver si cuánto hay de bio y cuánto hay de light o cuánto hay de verdad en esa etiqueta, que es un problema también encontrarte con cierta honradez en el etiquetaje. Entonces, yo creo que si tú empiezas a caminar diferente y acercarte un poco más a los mercados, pues vas a encontrar una sensación agradable pues de escuchar a tu pescadero o al que te vende la fruta o al que bueno, y ahí generas, pues yo creo que pues una relación interesante y que pues vas a tener un criterio, yo creo que más coherente, ¿no? A la hora de elegir. Y creo que vuelvo también a los equilibrios, ¿no? Ir un poquito más al mercado que te va a dar un poco más de vida y de verdad, ¿no? Jorge, más no sé si quieres hacer algún comentario a esta pregunta, que será la última ya, porque estamos fuera de tiempo. Sí, no, simplemente pues siguiendo con lo que han dicho todos, ese equilibrio, ¿no? Y obviamente, porque si digo lo que pienso, se va a tirar el sector alimentario encima, que es, pues bueno, pues cuidar la dieta también. Oye, pues muchas gracias, chicos. Jorge Portillo, Jorge Mas, Javier Olleros y Eneco Aspe, encantadísima de teneros aquí. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Ojalá realmente de aquí salgan esas sinergias y Jorge nos fabrique un código QR personalizable para que realmente seamos más conscientes de nuestro día a día, que puede implementar Javi en su restaurante, por ejemplo, ¿no? O que Jorge también derive al pequeño comercio. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.